Soy Carlos Alberto, el pensador. Bienvenidos al camino. Vivimos una época extraordinaria. Cada día los titulares nos presentan una nueva crisis, un nuevo conflicto, una nueva alianza o una nueva disputa entre las grandes potencias. Todo parece moverse con una velocidad que pocas veces la humanidad había experimentado. Para muchos, estos acontecimientos aparecen como hechos aislados, una guerra en una región, una negociación comercial en otra, una crisis energética, un avance tecnológico, una elección presidencial, una nueva organización internacional. Sin embargo, cuando observamos todos esos acontecimientos en conjunto, comienza a surgir una pregunta inevitable. ¿Estamos realmente frente a hechos independientes o estamos siendo testigos de un mismo proceso histórico que se manifiesta de diferentes maneras? Esa será la pregunta que intentaremos responder hoy. No desde la especulación, no desde la confrontación ideológica, tampoco desde el deseo de confirmar nuestras propias creencias. Lo haremos utilizando el método que propone la geopolítica estoica. Un método que no pretende decirnos qué debemos pensar, sino enseñarnos cómo observar una realidad extraordinariamente compleja con mayor serenidad y objetividad. Porque existe una diferencia enorme entre mirar y observar. Todos miramos, muy pocos observamos. Mirar consiste en registrar acontecimientos. Observar consiste en descubrir las relaciones que existen entre ellos. Y muchas veces esas relaciones permanecen ocultas detrás del ruido cotidiano de la información. Vivimos en una época donde nunca hubo tantos datos disponibles y, paradójicamente, nunca resultó tan difícil comprender lo que realmente está ocurriendo. Cada minuto recibimos noticias provenientes de todos los rincones del planeta. Conflictos militares, acuerdos económicos, nuevas tecnologías, movimientos financieros, declaraciones políticas, cambios sociales. Todo parece reclamar nuestra atención al mismo tiempo. El resultado es una sensación permanente de incertidumbre. Tenemos más información que nunca, pero no necesariamente comprendemos más. Quizás porque el problema de nuestro tiempo no sea la falta de información. Tal vez el verdadero problema sea la ausencia de un método para interpretarla. Y precisamente allí aparece la propuesta de la geopolítica estoica. La geopolítica estoica no pretende reemplazar a la geopolítica. Su objeto de estudio continúa siendo el mismo: las relaciones de poder, los estados, la economía, la tecnología, la cultura, las alianzas, los conflictos, las instituciones, los recursos estratégicos. Todo aquello que influye en el funcionamiento del sistema internacional. Lo que cambia no es aquello que observamos. Lo que cambia es la manera de observarlo. La geopolítica estoica incorpora los principios del estoicismo como disciplina intelectual para reducir los sesgos del observador, separar los hechos de sus interpretaciones y comprender con mayor objetividad los procesos que configuran la realidad internacional. Parece una diferencia pequeña. En realidad, cambia completamente la calidad del análisis. Porque cuando el observador se deja dominar por sus preferencias políticas, por sus simpatías ideológicas o por sus emociones, deja de analizar la realidad para comenzar a defender una posición. Y desde ese momento, la objetividad empieza a desaparecer. El estoicismo propone exactamente lo contrario. Nos invita a aceptar la realidad tal como es, antes de emitir un juicio sobre ella. Nos recuerda que nuestras opiniones no modifican los hechos. Los hechos permanecen, las interpretaciones cambian. Por eso, la primera obligación del analista consiste en respetar la realidad, incluso cuando esa realidad contradice nuestras expectativas. No es un ejercicio sencillo. Todos tenemos preferencias, todos tenemos valores, todos tenemos convicciones.
Pero precisamente por eso necesitamos un método que nos obligue a distinguir entre aquello que sabemos y aquello que simplemente creemos. Solo entonces comenzamos realmente a comprender. Y cuando observamos la historia con esa actitud, aparece un fenómeno que se repite una y otra vez. Los sistemas internacionales cambian, no permanecen inmóviles. A lo largo de los siglos surgieron imperios, alianzas, organizaciones y órdenes internacionales que durante un tiempo ofrecieron estabilidad. Pero ninguno fue permanente. Todos atravesaron procesos de transformación. Después de la Segunda Guerra Mundial, nació una nueva arquitectura internacional. Las instituciones creadas en aquel momento respondían a una determinada distribución del poder existente en 1945. Décadas más tarde, el final de la Guerra Fría volvió a modificar profundamente esa realidad. Cambiaron las capacidades económicas, cambió la tecnología, cambiaron las prioridades estratégicas, cambió la estructura del comercio internacional. Y hoy volvemos a observar transformaciones de enorme magnitud. La inteligencia artificial, la competencia tecnológica, la reorganización de las cadenas de suministro, la seguridad energética, el acceso a minerales estratégicos, la creciente importancia de nuevas potencias regionales. Todo parece indicar que la realidad continúa moviéndose, y cuando la realidad cambia de manera sostenida, tarde o temprano, también comienzan a cambiar las relaciones entre los estados. Y es precisamente en este punto donde conviene detenernos un instante, porque cuando observamos una realidad que cambia con tanta rapidez, resulta tentador buscar respuestas inmediatas. ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? ¿Cuál será la próxima potencia dominante? Son preguntas comprensibles, pero quizás no sean las preguntas más importantes. La geopolítica estoica propone invertir el orden del razonamiento. Antes de intentar responder, procura comprender. Antes de formular conclusiones, observa los procesos. Porque los acontecimientos ocupan los titulares, los procesos, en cambio, escriben la historia. Un conflicto puede durar meses, un proceso histórico puede desarrollarse durante décadas. Una elección presidencial puede modificar un gobierno, pero difícilmente pueda modificar por sí sola las grandes tendencias históricas que vienen formándose desde mucho tiempo atrás. La historia posee un ritmo propio, un ritmo que no siempre coincide con el calendario político ni con el ciclo de las noticias. Comprender ese ritmo constituye una de las mayores ventajas del análisis geopolítico y también uno de los mayores desafíos, porque exige paciencia, exige prudencia y, sobre todo, exige aceptar que muchas veces los resultados solo pueden comprenderse cuando se observan dentro de un contexto mucho más amplio. Quizás por eso la geopolítica estoica insiste en distinguir entre el acontecimiento y el proceso. El acontecimiento capta nuestra atención. El proceso explica su significado. Cuando aprendemos a observar los procesos, dejamos de reaccionar únicamente frente a las noticias del día. Comenzamos a reconocer tendencias, cambios graduales, nuevas relaciones de poder y posibilidades que permanecen invisibles para quien solo observa los hechos aislados. Pero comprender no constituye el final del camino, es apenas el comienzo, porque toda sociedad que comprende que el mundo está cambiando termina enfrentándose a una nueva pregunta. ¿Qué lugar queremos ocupar dentro de esa nueva realidad? Esa pregunta no corresponde únicamente a los gobiernos, también pertenece a las sociedades, a las regiones y, en cierta forma, a cada ciudadano. Ningún país puede modificar por sí solo el rumbo de la historia.
pero sí puede decidir cómo prepararse para ella. Puede fortalecer sus instituciones, puede desarrollar sus capacidades, puede preservar aquellos valores que considera esenciales y puede buscar formas inteligentes de cooperación con otras naciones que compartan intereses legítimos y objetivos compatibles. La historia ofrece numerosos ejemplos de ello. Las sociedades rara vez prosperaron completamente aisladas, pero tampoco alcanzaron estabilidad cuando renunciaron a su identidad para adaptarse pasivamente a las circunstancias. La experiencia histórica parece mostrar otro camino, la cooperación. No una cooperación basada en la dependencia, sino en el reconocimiento de intereses comunes, de responsabilidades compartidas y de objetivos capaces de beneficiar a todos sus integrantes. Cada época ha dado a esas formas de cooperación nombres diferentes: alianzas, comunidades, bloques, uniones, escudos regionales. El nombre cambia, lo verdaderamente importante es su propósito. Preservar aquello que una sociedad considera valioso mientras construye mecanismos de cooperación que le permitan afrontar un mundo cada vez más complejo e interdependiente. Quizás allí encontremos una de las consecuencias más importantes del análisis que hemos desarrollado hoy. Cuando un proceso histórico modifica profundamente la realidad internacional, también invita a las sociedades a reflexionar sobre la manera en que desean integrarse al nuevo escenario. No desde el temor, no desde la improvisación, sino desde la comprensión. Tal vez a eso podamos llamar un realineamiento virtuoso. No como una fórmula universal, ni como un modelo obligatorio, mucho menos como una propuesta ideológica, sino como la capacidad de una sociedad para adaptarse a una realidad cambiante sin renunciar a sus principios fundamentales. Porque adaptarse no significa perder identidad, significa encontrar una nueva forma de preservarla. Y quizás esa haya sido siempre una de las mayores enseñanzas del estoicismo. Aceptar que el cambio forma parte de la vida, pero comprender que la manera en que respondemos a ese cambio depende de nosotros. Tal vez ocurra lo mismo con las naciones. Ningún país controla completamente los grandes movimientos de la historia, pero todos pueden decidir cómo prepararse para enfrentarlos con mayor inteligencia, mayor serenidad y mayor prudencia. Quizás esa sea la verdadera utilidad de la geopolítica estoica. No pretende anticipar el futuro, pretende ayudarnos a comprender mejor el presente, porque solamente quien comprende el presente puede prepararse responsablemente para el futuro. Y quizás ese sea el mayor desafío de nuestro tiempo, no acumular más información, sino desarrollar una mayor capacidad para interpretarla. Porque la información cambia todos los días, los principios permanecen, y cuando los principios orientan correctamente nuestra manera de observar la realidad, también mejoran la calidad de nuestras decisiones. Tal vez nunca consigamos eliminar completamente la incertidumbre. Forma parte de la condición humana, pero sí podemos aprender a convivir con ella sin convertirnos en prisioneros del miedo, de la precipitación o de los prejuicios. Esa es la invitación de la geopolítica estoica. Observar antes de juzgar, comprender antes de reaccionar, pensar antes de decidir. Porque las sociedades que aprenden a pensar con mayor claridad también desarrollan una mayor capacidad para construir su propio futuro. Soy Carlos Alberto, el Pensador, y recuerden siempre,
Pensar bien es vivir mejor.